Gris. ¿Qué decir de este juego que no hayan dicho ya? Y es que si bien salió en el 2018, no lo conocí hasta hace unos días atrás. Me llamó la atención su estética, cómo se veía, y sin saber cuál era la historia, empecé a jugarlo. Al principio pensé que se trataba de otro juego más de plataformas, donde todo es entretenido, simpático y aparecen criaturas tiernas. Pero cuando llegó el final y terminé de entender de qué se trataba, fue como recibir un golpe con la guardia baja. Si no conoces este juego, acá te cuento de qué se trata, pero cuidado, hay spoilers. Gris es un juego basado en el modelo de duelo de Kübler-Ross que consta de 5 etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Es Gris quien pierde a un ser querido y a quien tenemos que ayudar a atravesar estas etapas para lograr el objetivo final, que pueda procesar la muerte de su madre y que pueda dejarla ir. No todos los que perdimos a alguien atravesamos el duelo de la misma manera. Incluso hay quienes no han tenido la oportunidad de despedirse. Y no digo que esto haga la experiencia más o menos dolorosa, pero creo que la oportunidad de una despedida nos otorga un poco, un mínimo de consuelo. De saber que estamos hablando con alguien por última vez, no sé si a todos se nos ocurrirían buenas palabras o si podríamos comunicar claramente nuestros sentimientos, pero creo que al menos sería algo. De todas formas, en una despedida, no importa cuánto digamos o cuánto tiempo tengamos, siempre vamos a necesitar más. La historia de Gris recorre este proceso de pérdida. Empezamos con un personaje derrotado, en un lugar desierto, descolorido, sin vida. Y es que en realidad nos encontramos en su mundo interior. Esta aventura y todo lo que vemos ocurre dentro de ella. El entorno y los objetos que vemos en él se encuentran destruidos porque su mundo está destruido. Perdió a alguien a quien amaba. ¿Cómo podría seguir todo igual? No vamos a encontrar textos ni diálogos. Las emociones y sentimientos son tan complejos y variados para cada uno que ponerlos en palabras hubiera sido limitar la experiencia. Así que acá no encontramos palabras, solo imágenes, sensaciones, colores y las expresiones de la protagonista. Una manera más que eficiente y subjetiva de comunicar emociones, dándole la libertad a cada jugador de que experimente este viaje de acuerdo a cómo él o ella lo sienta. Cuando empezamos, estamos abatidos, nos cuesta movernos, pero tratamos de avanzar igual, a veces con momentos de calma y a veces en medio de tormentas emocionales que nos hacen retroceder o nos dejan estancados en el mismo lugar. Avanzamos con cargas emocionales, atravesando una variedad de emociones que a veces ni siquiera podemos identificar. Estamos perdidos en un lugar desconocido, que se siente vacío e inerte, tratando de encontrar un camino que nos saque de este lugar emocional. En esta búsqueda, los colores nos acompañan y juegan un papel importante en la historia, ya que cada uno de ellos irá representando una etapa distinta del duelo de Gris. Cuando comenzamos, el escenario es blanco, vacío, representando la negación y desorientación que nos atraviesa. Sin embargo, cuando logramos salir de ella, es cuando podemos empezar a correr. Nos lanzamos directo al choque con la realidad. Nada nos frena, todo se torna rojo y es nuestra ira la que nos hace avanzar y abrirnos camino. Una vez que hayamos atravesado esta tormenta, el paisaje se vuelve verde, dando la sensación de un poco más de calma y llegando a la etapa de negociación, donde comenzamos a contactar de a poco con la realidad y empezamos a buscar qué hacer para revertir la situación en la que estamos y evitar que las cosas cambien para siempre. Pero la realidad vuelve a apoderarse de nosotros y golpea fuerte. Gris se suma en una profunda depresión al darse cuenta que no puede cambiar la realidad, no importa lo que haga. Se hunde profundamente en su dolor y tristeza y sus lágrimas colorean todo de azul. Después de hundirse en lo más profundo de su ser, encuentra que el camino que la saca de su depresión la lleva exactamente al mismo lugar por donde entró a ella. Es en vano querer huir o escapar de situaciones que no podemos cambiar. Terminamos siempre en el mismo lugar.
Esto nos lleva a la aceptación, representada por el color amarillo. Y es en esta etapa donde Gris encuentra su voz, su alma, nuevamente. En todas las etapas que atravesamos, vemos que los colores se van mezclando entre sí, demostrando que no hay una regla, un orden de sentimientos, y que no sentimos una sola cosa a la vez, como si fuera todo organizado. Pero es en esta última etapa que vemos estallar todos los colores juntos, mientras que en el horizonte se asoma como una especie de sol el color amarillo, la aceptación. Gris finalmente puede expresarse y dejar salir todo lo que guardaba dentro de ella, en un desahogo que tiene su carga de dolor, de ira, de tristeza, pero no deja de ser más que amor. Es en este desahogo que Gris puede decirle simbólicamente a su madre todo lo que no pudo decirle en vida y se despide de ella. Y un detalle que me pareció muy bonito es que el final del juego no es una cinemática. Nos dejan a nosotros la decisión, la responsabilidad, de avanzar, de seguir adelante, de retomar nuestro camino y poder finalmente decir adiós. Lo único que le queda a Gris de su madre son los recuerdos de quién era, fragmentos sin vida, retazos de alguien tan complejo y con tantas aristas como es una persona, que es imposible recrear de memoria, pero la arma como puede para no olvidarla, para tenerla con ella para siempre. La pérdida de alguien a quien quisimos es dolorosa más allá de cualquier comparación, pero si solo nos quedamos con ese sentimiento de dolor, quizá terminemos transformando a esa persona y los recuerdos que guardamos de ella en figuras que nos angustian, que nos acechan, convirtiendo así los recuerdos que alguna vez fueron hermosos en recuerdos que ahora nos hieren. Pero cuando algo guarda un profundo dolor en su interior, es que también contiene o contuvo un profundo amor. Está en nosotros permitirnos salir de la negación y navegar nuestro camino hacia la aceptación. Nadie dice que es fácil. No va a ser fácil. El camino no va a ser siempre claro, y a veces retroceder también va a ser parte de avanzar. Puede que sea lo más difícil que vayamos a hacer, pero lo hacemos para sanar esa pérdida, para que no duelan esos nombres que a veces desearíamos poder olvidar. Pero por sobre todo, lo hacemos por el verdadero sentimiento que atraviesa esta historia desde su principio. Por amor.